Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal y en YouTube del escritorio de Miguel Guerrero. Yo soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con ustedes nuevamente en el día de hoy. Los invito a suscribirse a nuestro canal para poder mantenernos vigentes durante todo el tiempo que sea necesario para continuar la intención o mi propósito de mantener un contacto directo con todos ustedes a través de este canal. Yo en el día de hoy quiero referirme naturalmente a dos asuntos que están dominando la escena política, económica y social de la República Dominicana. Primero voy a hablarles de la inflación. Es evidente que debido a factores externos, pero también a factores internos, los precios de los productos básicos, especialmente aquellos que componen la canasta familiar, han estado aumentando aceleradamente de precio. Por diferentes razones. Le dije que habían dos causas fundamentales. Una causa externa, es decir, en un mundo cada día más interdependiente, con una economía altamente globalizada y con la República Dominicana formando parte de la comunidad internacional, es obvio que en el intercambio entre los estados, lo que ocurra en uno tiene de alguna forma repercusión en otro. Y ese es el caso de la República Dominicana. La guerra en Ucrania, debido a la invasión no provocada de Rusia a ese país, ha provocado una situación prácticamente de tensión universal. Y Europa está incluso sufriendo las consecuencias de esa guerra. Porque Rusia es el principal productor o un gran exportador de fertilizantes y a Ucrania se le considera el granero de esa zona de Europa por su elevada producción de cereales que abarca, según estadísticas de la FAO, pudiera llegar entre un 25 o un 30% del comercio internacional de esos cereales. Estoy hablando de trigo, de cebada, de maíz, etcétera, etcétera. Entonces, esa guerra ha producido un shock en el ambiente económico europeo y, por supuesto, a nivel internacional. Y ya se está sintiendo en muchos otros países las consecuencias de ese shock. Es decir, ya ha habido escasez de muchos alimentos, el mercado internacional está padeciendo de escasez de muchos productos básicos, especialmente de alimentos, y eso se está reflejando en un aumento de los precios porque la demanda es hoy en día mucho más que la oferta. Y en la medida en que esa guerra se prolongue o se agrave o haya una escalada, Dios no lo permita, entonces la situación se irá incrementando. Como consecuencia de todo eso han aumentado también los fletes, y los fletes, como ustedes saben, el transporte tiene un alto contenido en el valor en que se vende y que se comercializa un producto. Y también la abundancia de ese producto se refleja también en el comercio internacional de ese producto en particular y en los precios en que finalmente le llega al consumidor. Entonces estamos padeciendo los efectos externos de una crisis que puede prolongarse todavía por el resto del año y quién sabe, y pudiera tener una situación mucho más grave si esa guerra se prolonga y se extiende a otros países, lo que se denomina una escalada de esa guerra. Es decir, si otros países entran intencionadamente o sin pretenderlo y fuera de su voluntad, entran en el conflicto, posiblemente este se agrave y las consecuencias serán aún peores. Ahora, no podemos atribuirle solo a factores externos, exógenos, como se le llama, ¿no? Como se dice, en la situación de los precios en la República Dominicana, porque existen también factores internos. Es decir, ha habido una reducción de la producción, a pesar de que el gobierno lo niega, y a pesar de que el comercio o el mercado dominicano no está desabastecido, afortunadamente, y hay todavía abundancia de productos de toda índole, especialmente de los productos agrícolas, es evidente que estos han sufrido el impacto de diferentes factores y hoy llegan al público a un precio mucho más elevado. Estamos padeciendo ese proceso inflacionario desde noviembre del año pasado y el Banco Central ha tratado con eficaces y efectivas políticas monetarias tratar de reducir el impacto que esa alza de los precios tiene en la vida de los dominicanos.
subiendo la tasa de política monetaria del banco, es decir, encareciendo el dinero, haciéndolo más caro para evitar una explosión de una demanda agregada. Porque yo digo que la política antiinflacionaria del Banco Central tiende a reducir la capacidad de la gente a demandar productos, porque evita una aceleración de la economía que puede tener en situaciones inflacionarias un efecto muy negativo. Es decir, el Banco Central lo que ha tratado es de reducir la circulación monetaria con un impuesto o con una tasa mayor al dinero, la tasa, como se llama, la tasa de política monetaria, reduciendo el nivel de circulación monetario para que la gente tenga menos acceso al dinero, tenga por tanto menos capacidad de compra, y eso tenga un impacto menor en la demanda y que impida que la inflación siga aumentando. Es difícil de entender para aquellos que no conocen el lenguaje en que se desenvuelve y se explican los temas económicos, pero esa política, ese aumento periódico desde noviembre para acá, este es el tercero, y se espera que en agosto o en septiembre haya un cuarto aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central, a menos que la inflación no cese o no disminuya. La idea es precisamente evitar que una excesiva demanda impacte negativamente los precios de los productos en momentos en que probablemente la oferta esté muy equilibrado con relación a la demanda. Y si hay un desequilibrio y la oferta es menor que la demanda, entonces es posible que los precios aumenten todavía más aceleradamente que lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses. Esa es una realidad. Entonces, ¿cuál es el efecto político? ¿Qué es lo que realmente reviste gravedad en este momento? ¿Cuál es el efecto político de eso? Evidentemente es un impacto muy negativo para el gobierno dominicano, porque en la manera en que la gente pierde capacidad para adquirir productos, su dinero pierde valor, es decir, lo que podía adquirir con 500 pesos necesita ahora 550 o 600 pesos para adquirir la misma cantidad, y quizás con menos cantidad y de menor calidad. En momentos en que eso está ocurriendo y que aumenta el precio de la tarifa eléctrica, que tiene también un impacto negativo en todos los bienes, en la producción de todos los bienes, porque la electricidad juega un papel fundamental en el proceso de la economía, es decir, en el proceso de producción de la economía, trátese de la industria, trátese de la agricultura, trátese de la ganadería. Entonces, en esa situación inflacionaria, con un aumento de la tarifa eléctrica, es posible que la situación todavía se haga más delicada. En situaciones como esa se requiere de mucha diría yo, evitar por todos los medios que los impulsos y los deseos de la gente, la ira de la gente, la inconformidad de la gente no se vuelque y no se exprese en manifestaciones de violencia en la calle, porque entonces la situación se pone peor. Ese es un momento momentos como este, en que se exige que el liderazgo político actúe con racionalidad y entienda y ayude a encauzar o a buscar fórmulas que permitan evitar o que eviten realmente que la situación se salga de control, porque nada ganamos, ni el gobierno, ni la oposición, ni los ciudadanos ganamos nada en una situación de caos y de desorden. Ya se han producido, yo lo he estado advirtiendo, se han producido expresiones de protestas callejeras en muchas zonas, no tanto por los aumentos de los precios, porque eso en algún momento podría llegar, sino básicamente por el impacto que ha tenido el precio del aumento de la tarifa eléctrica, que ha llegado en una situación de un descalabro o de una desmejoría del servicio. Es decir, los dominicanos o los usuarios del servicio eléctrico están pagando hoy en día 2 veces el precio de la electricidad, y están recibiendo menos electricidad y una electricidad de mucho menos calidad. Por el momento, el tema y las consecuencias que tiene el aumento de la tarifa eléctrica no se ha verificado también en el precio de los alimentos, porque el gobierno inteligentemente ha logrado
o ha mantenido el subsidio de los combustibles para evitar que los derivados del petróleo que se consumen en el país, la gasolina premium, la gasolina regular, el queroseno, el gas que se usa para cocinar en los hogares dominicanos, no aumente o no reflejen los precios internacionales del petróleo. Si en ese subsidio probablemente hoy en día estuviésemos pagando la electricidad, los combustibles mucho más altos por encima de los 300 pesos el galón de lo que los estamos pagando hoy en día, y eso tendría un efecto realmente muy grande e impactaría la inflación, la haría todavía más peligrosa y nadie sabe qué podría suceder. Entonces vamos a hacer una breve pausa y yo voy a hablarle en el segmento que sigue de un tema que me preocupa mucho. ¿Por qué a los dominicanos nos resulta tan difícil el orden y el respeto de las normas? Regresamos después de la pausa. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de regreso en nuestro canal de YouTube del escritorio de Miguel Guerrero. Miren, señores, mucha gente se pregunta, ¿por qué resulta tan difícil que las normas se sigan y se respeten en la República Dominicana? Bueno, hay una causa o una explicación muy sencilla, o pudieran haber varias explicaciones muy sencillas. Primero, que al dominicano nos resulta muy difícil adaptarnos a las normas. No hemos entendido todavía que la organización trae su fruto, que un país bien organizado, cuando las leyes se cumplen, las cosas son igual para todo el mundo y son iguales para el que más tiene y son iguales para el que menos tiene. Y de esa manera las cosas marchan más equitativamente y hay menos problemas en el país. ¿Por qué digo esto? Bueno, en un tiempo, durante la administración anterior, se trató para evitar los accidentes de tránsito, especialmente en las carreteras, recordando que los accidentes de tránsito son la causa principal de muerte todavía en la República Dominicana, inclusive por encima del COVID, incluso por encima de las enfermedades cardiovasculares que ocupan el segundo lugar en esa triste escala de funciones en la República Dominicana. Bueno, en una oportunidad, repito, se intentó regular el tránsito en la carretera imponiendo un límite a la velocidad de los vehículos de mucho peso, es decir, los trailers, los autobuses, los camiones, todas esas cosas que circulan por la carretera, y se impusieron tres limitaciones, perdón. Circular a la derecha, como son las normas del tránsito a nivel universal en todos los países, y a una velocidad no mayor de 70 kilómetros por hora. Especialmente porque si bien las carreteras son modernas en la República Dominicana, todavía son relativamente estrechas y las autopistas o las carreteras de mayor tráfico en nuestro país apenas tienen 4 carriles, 2 para en una dirección y otras 2 en la otra dirección. Y el tránsito ha ido, el número de vehículos que circulan en nuestras carreteras ha ido aumentando con el paso de los años y ya esas
4 carriles resultan en muchos casos insuficientes para asimilar el aumento del tráfico vehicular en las vías interurbanas en nuestro país. Entonces se impusieron esas normas. A la derecha los camiones y autobuses, los vehículos pesados, y a 70 kilómetros por hora máximo, a menos que no haya una emergencia, ¿no? En situaciones normales. También se prohibió el paso o el tránsito de esos vehículos y de los motoristas por túneles y por elevados. Ninguna de esas medidas se cumple en nuestro país, por irrespeto por el tradicional y el amor que tenemos nosotros los dominicanos por el irrespeto a las normas y a las leyes. Y eso hace que este país en muchos sentidos no funcione, o que funcione accidentadamente y que funcione estrepitosamente, si se quiere, y que las cosas y los resultados sean el que todo el mundo ve cuando sale a la calle, cuando toma una carretera y cuando va de su casa al trabajo. A todo eso, yo quiero agregar 2 frases que son muy típicas del dominicano y que nos identifican a nosotros. Esa es: ¿por qué yo hago eso? ¿Por qué yo me estaciono donde no puedo estacionarme? ¿Por qué yo me estaciono en un sitio, abarco 2 estacionamientos cuando impidiendo que otra persona pueda ocupar un lugar y yo me robo un parqueo que no me corresponde? Es decir, no me basta con un solo parqueo. ¿Por qué tengo que coger para mi vehículo el espacio de 2 parqueos? Bueno, porque eso lo hago atento a mí. ¿Y por qué yo violo una ley y me entro en una calle que dice no entre, una vía no entre? Bueno, yo lo hago por la famosa frase que todo el mundo, todos nosotros los dominicanos, sin excepción, incluyéndome quizás a mí mismo, todos nos robamos un chin. Róbate ese chin. Es decir, cuando salimos del trabajo a nuestros hogares o salimos de nuestros hogares al sitio de trabajo, para ahorrarnos 2 minutos de tránsito por una vía en la que no se puede entrar en el trayecto y tenemos que dar una vuelta por la otra esquina, nos robamos un chin y entramos en una calle que no podemos circular en la dirección en que vamos porque es de una sola vía. Entonces, mientras hagamos las cosas atento a mí y róbate ese chin siga siendo una norma en el comportamiento cotidiano de los ciudadanos de este país, la República Dominicana no funcionará como debe funcionar. No le echemos todo la culpa a las autoridades y al gobierno, a pesar de que en la mayoría de los casos, en nuestra historia reciente, hemos tenido que sufrir las consecuencias de gobiernos y de autoridades municipales que no cumplen con su deber y que todo lo dedican a una política y se olvidan de sus deberes ciudadanos y con la gente que lo eligió y lo llevó al lugar que hoy desempeña. Por eso yo creo que debería llegar el momento en que este país tengamos que tener menos diputados y senadores y tengamos que tener, por supuesto, menos regidores. Y volver a la época en que aquí la ciudad funcionaba, a pesar de que era muy chiquita y era quizás muy atrasada, pero funcionaba. Se recogía la basura, se limpiaban las calles y los malos olores no inundaban el interior de los hogares dominicanos. Y aquí las cosas, a pesar de que había una dictadura y que había cosas que no funcionaban bien, también había muchas otras que sí funcionaban bien y que hoy no funcionan como deberían funcionar. Bastaría con hacer un breve recorrido por la ciudad de Santo Domingo, lo que hoy se llama el Distrito Nacional, en la ciudad de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, y veamos que ninguna autoridad municipal cumple realmente y atiende las obligaciones para las cuales fue escogida. De manera pues que debe llegar un momento en que los dominicanos piensen bien en la necesidad de que las cosas funcionen, y para que las cosas funcionen lo primero que tenemos que hacer es escoger autoridades que pongan a funcionar las cosas y autoridades que estén conscientes de la responsabilidad que asumen cuando reciben el voto de confianza de la población para desempeñar funciones importantísimas que trazan la vida de un país y que influyen en el desenvolvimiento cotidiano de la gente y que también son responsables de que el país sufra
o que el país disfrute de las ventajas y del potencial de economía que tenemos. De manera pues que yo creo que muchos de los problemas nacionales tienen que ser resueltos de manera conjunta. No podemos esperar que un gobierno lo resuelva todo. A veces las cosas en nuestro vecindario no funcionan esperando que llegue la mano obligada, la mano responsable del ayuntamiento, y así, esperando esa mano y esa responsabilidad del ayuntamiento, seguimos padeciendo de una situación que podríamos resolver con un poco de sentido de responsabilidad con nuestra junta de vecinos, o evitando, por ejemplo, que echen basura en las calles, quejándonos cuando un constructor utiliza vías, una de los 2 o 3 carriles de la calle donde usted vive, para almacenar bloques y almacenar varillas y los materiales de construcción de una torre inmensa en un solar muy pequeño, que va a mortificar tu vida durante el proceso de construcción de esa torre de 2 o 3 años. Y todas esas cosas se podrían evitar si la gente, consciente de sus responsabilidades y sus deberes y de sus derechos, acude a la autoridad y denuncia las violaciones de esos derechos por constructores y por gente desaprensiva que creen que todo le pertenece, atento a él, o porque tiene que robarse un chin, y robarse un chin en el país no constituye ningún delito. Y cuando yo digo róbate ese chin y nos robamos ese chin, no me refiero solo al patrimonio público, sino a la violación o al desconocimiento de reglas y normas que deben regir la vida ordenada y civilizada de una nación. Bueno, ha sido todo por hoy. Los invito nuevamente a continuar respaldando este nuevo proyecto periodístico. Suscríbase, por favor, del escritorio de Miguel Guerrero, y así tendré la oportunidad de conversar periódicamente con ustedes con asuntos de su interés y del interés de la nación. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nos veremos en la próxima.